Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnu Padaya, Krishna Prestaya, Bhutale, Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine, Nirvisesa Sunyavadi Pasatya Deshatarine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaurava Gaurinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterado. Vamos a continuar con la lectura y reflexiones sobre textos de Bhagavad Gita, en este caso, sobre textos pertenecientes al capítulo número 7, que lleva por nombre El conocimiento del absoluto. En el día de ayer habíamos visto el texto 6 y el texto 7, que decían lo siguiente: todos los seres creados tienen su origen en estas dos naturalezas, de todo lo que es material y de todo lo que es espiritual en este mundo. Has de saber con toda certeza que yo soy tanto el origen como la disolución. O sea, cuando hablaba el Señor Krishna de que todos los seres creados tienen su origen en estas dos naturalezas, recordemos que el Señor Krishna en los textos 4 y 5 había hablado de la energía material y de la energía espiritual, y que ambas energías procedían de él y eran controladas por él. Pero había situado a la energía espiritual en una posición independiente y superior a la energía material. La energía espiritual, por supuesto, en este mundo se refiere únicamente al alma. Fuera del alma no hay nada en este mundo que sea espiritual. Por tanto, quiere decir que si no hay nada en este mundo que sea espiritual, a no ser el alma que hay en cada entidad viviente, entonces evidentemente esa alma no pertenece a este mundo espiritual. Porque en este mundo espiritual no hay nada espiritual, por eso se llama mundo material. Entonces eso quiere decir, ahora en este verso, el Señor Krishna le está diciendo a Arjuna, o le dijo a Arjuna: todos los seres creados tienen su origen en estas dos naturalezas. O sea, todo lo que existe en este mundo, todo absolutamente, o es de naturaleza material o es de naturaleza espiritual. Y si es de naturaleza espiritual, pues no pertenece a este mundo. Entonces él está diciendo que has de saber con toda certeza que yo soy tanto el origen como la disolución de ambas naturalezas. O sea, tanto lo espiritual como lo material viene de Dios y en Dios ha de ser disuelto. En ese caso se refiere a la existencia material, porque hace un énfasis importante. Dice: de todo lo que es material y de todo lo que es espiritual en este mundo. O sea, todo lo que es material o todo lo que es espiritual en este mundo, simplemente después, a su debido tiempo, deja de estar. O sea, las entidades vivientes, hay un proceso en la creación, que es el proceso del fin de la creación. O sea, todo lo que es creado también tiene un final. Todo lo que tiene un inicio tiene un final. Entonces, cada creación, digo cada porque ocurre cada cierto tiempo, cada creación tiene un inicio. O sea, un estímulo que pone en marcha el proceso creativo, pero evidentemente ese proceso tiene después un desarrollo, después un declive, hasta que el propio proceso, por su propia inconsistencia, es interrumpido. O sea, tiene que caer en un periodo de disolución. Entonces, cuando ese periodo de disolución llega a lo que llaman las escrituras como el final de los tiempos, etcétera, etcétera, ¿qué pasa? La energía material, todo lo que conocemos como forma material, vuelve a disolverse por completo en energía material pura conocida como el Mahatattva, o sea, deja de tener manifestación. Ella sigue existiendo porque la energía material es eterna. Todas las energías del Señor son eternas, pero la forma que asumió o la manifestación no es eterna. Entonces, ahora, ¿qué pasa con las entidades vivientes? Que aún en ese momento o tiempo de disolución,
todavía están enredados en energía material, todavía no han alcanzado la suprema conciencia de Krishna, o sea, no han trascendido el enredo material. Esas entidades vivientes vuelven según la literatura védica, al cuerpo del Mahavishnu. O sea, Vishnu es una expansión del Señor, que es la expansión que representa al Señor en el universo material. En la creación material, el Señor no está directamente, pero tiene a una expansión de él, o sea, un representante que es él mismo, porque lo representa a él, pero no es él originalmente, que se llama Vishnu, o Mahavishnu, que es el que se encarga de sustentar a todo lo que existe. Entonces, cuando la entidad viviente aún no ha desarrollado total conciencia de Dios y no se ha entregado por completo a Dios, entonces ella no está lista para ir al plano espiritual o al reino de Dios. ¿Ella qué hace? Cae como en un sueño profundo, o sea, su conciencia es suspendida y esa chispa espiritual permanece allí inconsciente o dormida, por decirlo así, en el propio cuerpo, en la propia existencia de ese Mahavishnu. Cuando la próxima creación vuelve a iniciarse, entonces a su debido tiempo, todas esas entidades vivientes que están suspendidas, que no han concluido su camino, son insertadas de nuevo en la nueva creación, asumiendo un cuerpo que tiene que ver con el estado o las cualidades que desarrollaron en la creación anterior. Por ejemplo, cuando Mahavishnu de su ombligo, según la literatura védica. Cuando hablamos de ombligo, no se sitúan en su ombligo material. O sea, Vishnu no tiene ombligo material. Se dice eso para que establezcamos una referencia y comprendamos más o menos que del centro de él surge una flor de loto. En esa flor de loto está Brahma, la primera criatura. Por eso a Brahma se le dice el innaciente. Ojo, no es lo mismo Brahma que Brahman. El Brahman es el espíritu total y Brahma es una entidad viviente. Ahora, ese Brahman surge allí, está allí. Esa es la primera entidad viviente que aparece en la creación, antes de que la creación se manifieste. Porque él después es quien va a manifestar la creación. Ahora, ¿de dónde viene ese Brahman? Ese Brahman es más que una entidad viviente que en la creación anterior logró una posición muy elevada en cuanto a nivel de conocimiento, pero aún no logró trascender al plano espiritual. O sea, llegó a la bondad pura, al conocimiento muy elevado, pero aún no se entregó por completo a la suprema personalidad de Dios, pero sin embargo se quedó en una posición muy elevada, al borde de la trascendencia, pero llegó la disolución y queda dormido, queda inconsciente. Cuando ocurre la próxima creación, entonces como esa de todas las entidades vivientes que están dormidas en el cuerpo del Mahavishnu, esa es la más elevada, entonces se le asigna a esa entidad viviente el papel de creador o de ingeniero en jefe para la nueva creación. Por eso es el primero que aparece, es el primero al cual se le permite manifestarse, o sea, se le despierta entre comillas, se le despierta, ¿tal? Pero cuando Brahman se despierta, ese despertar es toma conciencia de lo único que hay es Mahatattva. O sea, lo único que hay es potencia material sin forma, lo único que hay es oscuridad total. Oscuridad total. Imagínese que usted se despierte en un sitio donde usted solo percibe oscuridad. Usted no es capaz ni percibirse a sí mismo. ¿Han estado alguna vez en un cuarto completamente oscuro? Completamente oscuro. Usted literalmente no se ve ni las manos. Usted no es capaz de verse. Usted sabe que está ahí porque tiene conciencia de su estar, pero usted no tiene percepción visible de su cuerpo. O sea, usted no puede verse ni a sí mismo. Entonces Brahma no veía nada porque aún no existía ninguna manifestación, ni se veía tampoco a sí mismo. Era simplemente una entidad consciente. La conciencia es lo primero que siempre aparece. O sea, una entidad consciente. Entonces, en esa preocupación y en ese ¿qué hago ahora? ¿Cómo hago ahora? Él recurre en su corazón, en lo más profundo, al Señor Supremo. Y entonces el Señor Supremo le dice un mantra específico y le dice que medite en ese mantra y que lo repita y Brahman
se entrega por completo a esa meditación. Y entonces, en virtud de eso, Brahman realiza al Señor Supremo. O sea, Brahman, por decirlo así, toma conciencia del Señor Supremo. Y entonces de ese Señor Supremo que tenía una flauta, tocando una flauta, emerge un sonido. El sonido Aum, el famoso Aum. Ese Aum es escuchado por Brahman. Y en la medida que él va escuchando ese sonido, entonces en su cabeza, por decir en su cabeza, en su conciencia, en su mente, se va revelando un segundo mantra. Entonces, cuando Brahma empieza a repetir ese segundo mantra y se absorbe en ese segundo mantra, Brahma se va purificando hasta que, cuando está completamente puro, llega a una conclusión. Brahma, en su mente, a través de la inteligencia purificada por este segundo mantra, llega a la conclusión siguiente: yo soy una sirviente del Señor. En su corazón, él descubre al fin cuál es su posición original. Él se da cuenta quién es originalmente. Él descubre sin ninguna duda que es una sirviente del Señor. Entonces, en ese momento, el Señor le explica otros mantras específicos, que en total son 4, y entonces, ¿qué es la semilla de todo el conocimiento? Entonces, a partir de esa semilla, de meditar en ella, de reflexionar en ella y de obtener su verdadera esencia, que Brahma obtiene la capacidad para poder obrar de manera tal que ocurra la manifestación progresiva de lo que llamamos hoy universo material. Quiere decir que Brahma en sí mismo no crea el universo. Él necesita de la potencia del Señor, él necesita que el Señor lo instruya, le guíe, y entonces él después crea. Pero incluso Brahma le dice a Narada Muni, porque Narada Muni le dice: a pesar de que usted es la primera criatura y es el creador de todo este universo material, sin embargo, tal parece que por encima de usted o detrás de usted hay alguien más poderoso. Eso dice porque Brahma Muni era un sabio y observa eso y dice: caramba, yo sé que Brahma es el creador, pero parece como si hubiese algo más allá de este Brahma. Entonces Brahma le dice: has dicho bien, porque en verdad, aunque yo funciono como creador, yo simplemente lo que hago es hacer visible lo que ya está presente. Los universos materiales en potencia ya están presentes, ya estaban presentes, habían salido de los poros de Mahavishnu, pero no estaban manifiestos, existían en potencia. Entonces Brahma simplemente lo que es instruido en el arte de cómo hacerlos visibles, o sea, cómo hacerlos materialmente visibles. Así que literalmente Brahma no crea los universos, ya ellos estaban creados. Brahma simplemente participa en la manifestación visible, materialmente visible de los universos. Así que volvemos al punto. Entonces, originalmente el creador no sería Brahma, sería ese Mahavishnu. Pero ese Mahavishnu es un personaje que está cumpliendo una función, la función de crear, sustentar los universos. Él no cumple más función que eso, pero sabemos que Dios tiene otras muchas funciones. Entonces, si no las cumple ese Mahavishnu, porque no las puede cumplir, porque el sol está diseñado para manifestar y mantener este universo, ¿quién cumple las otras funciones de Dios? Hay otros personajes que cumplen otras funciones de Dios, y los llamados avatars y esas cosas de un tipo, de otro tipo, son expansiones de Dios. Pero si esos personajes solamente cumplen unas funciones específicas, ¿hay algún personaje, hay alguien que sea capaz de cumplir todas las funciones de Dios? Absolutamente todas. Ese alguien es la personalidad de Dios. Lo único, vamos ahora al ser humano, que es lo más cercano en estructura al Señor Supremo. Lo único que hay en usted que puede manifestar todas las cualidades, características, potencialidades, aprendizajes, destreza, lo que sea,
que usted ha adquirido, lo único que puede manifestar eso en su totalidad e integridad de manera armónica es algo que hay en usted que se llama personalidad. Su inteligencia por sí misma no puede manifestar ni a su mente, ni a sus sentidos, ni a sus identidades. Su mente por sí misma no puede hacer el papel de la inteligencia, ni el papel del ego, ni el papel de los sentidos. El ego no puede hacer el papel de la inteligencia, ni el papel de la mente, ni el papel de los sentidos. Lo único que puede integrar todo eso y hacer el papel de todo eso al mismo tiempo y al mismo tiempo regular y controlar todo eso, si está en buen estado, es aquello que se conoce como personalidad. Entonces, evidentemente, hay algo en ese gran Dios, hay algo más allá de todos sus personajes, más allá de todas sus expansiones, más allá de todas sus representaciones a lo largo de la historia en una manera, en una otra, más allá de todas sus concepciones, cómo lo concebimos de una forma filosófica o de otra, hay algo que tiene que ser capaz de contener en sí mismo todas esas cosas o funciones, manifestarlas y regularlas. Ayer hablaba con una amiga mía y entonces porque ella se quedó un poco confusa con el texto de ayer y con la lectura de ayer y no entendía bien, entonces tratamos de dar claridad sobre eso. Bueno, al final todo fue correctamente entendido y poníamos por ejemplo el ejemplo de la termoeléctrica y yo le decía, ¿tú tienes algún equipo eléctrico en tu casa? Sí, por supuesto, lo tienes. Perfecto, conéctalo a la corriente. Vamos a suponer que es un ventilador o un radio, lo que sea, o un equipo más complejo. Vamos a ver al equipo eléctrico ese como cualquier manifestación en este mundo material, ya sea un animal, una persona, una planta, un fenómeno, cualquier cosa, la creación en sí misma. Conéctalo a la corriente, échalo a andar, ¿funciona? Sí, déjalo funcionando. Y mientras funciona, desconéctalo de la corriente. ¿Qué sucede? Nada, se detuvo, dejó de funcionar. Conclusión primera, ese equipo está listo para funcionar porque el ingeniero lo fabricó perfecto para que haga ciertas funciones. ¿Por qué no las hace si no está conectado a la corriente o si no tiene una batería? Porque no hay una energía que active esas funciones. O sea, para hacer esas funciones se necesita de una fuerza motriz que ponga en marcha todo el mecanismo. Entonces, quiere decir que ese equipo por sí mismo necesita de esa energía. Lo segundo es, entonces, segundo punto. Ahora, vamos a suponer que tú haces así y allá afuera de tu casa, de donde viene esa energía, los cables que vienen se truncaron, se rompieron. ¿Qué pasó? El equipo está conectado en el toma corriente. ¿Por qué no funciona ahora? Porque a ese toma corriente ya no está llegando energía. ¿Por qué? Porque el vínculo que hay entre ese toma corriente y la fuente de la energía se cortó. Quiere decir, segunda conclusión, la energía por sí misma no existe, ¿verdad? Viene de algún lugar. Vamos a poner este caso, por ejemplo, en Cuba, que es lo más común, una termoeléctrica. Viene de una termoeléctrica. Perfecto. Tiene que existir no solo el equipo, no solo la energía para que ese equipo funcione, sino que tiene que existir una fuente termoeléctrica para que esa energía salga de allí. Pero, ¿han visitado una termoeléctrica? Le pregunté yo, me dijo no. Le dije, bueno, ¿has visto algún reportaje de ella? Sí, perfecto. Dentro de la termoeléctrica hay una serie de personas encargadas de diferentes áreas. Ingenieros, técnicos, algunos están controlando los indicadores de la corriente, otros están en mantenimiento. Como en su cuerpo hay diferentes órganos y diferentes microorganismos con diferentes funciones, en la termoeléctrica también. ¿Cuál es la función de esos? Controlar y mantener el buen funcionamiento de la termoeléctrica. O sea, la termoeléctrica no funciona por sí misma. Ella es lo principal de modo general, pero ella tiene que tener agentes ahí encargados de mantener ese funcionamiento en óptimas condiciones. Esos agentes son entonces muy importantes. O sea, esos agentes son personas. En una termoeléctrica no trabaja un perro, ni trabaja un gato.
Puede ser que haya una gata que viene al comedor a comer comida y que para y todo ahí en el comedor, en algún rincón, pero ella no trabaja allí, ella no cumple ninguna función. O sea, todos los que están allí son personas y por tanto, de hecho, son personas equilibradas porque se le hacen pruebas, test mentales, porque se necesita que su personalidad esté integrada, o sea, no sean psicópatas, y que su inteligencia sea promedio para que puedan ocuparse del cargo en función, ¿verdad? O sea, esas son pruebas que se hacen según el cargo que se está ofertando. Cada persona tiene que responder a unos requisitos para un trabajo determinado. O sea, cualquiera no es puesto en cualquier requisito. Por eso Brahma fue puesto en función de ingeniero del mundo porque él cumplía ciertos requisitos. Pero bueno, sigamos en la termoeléctrica. Cada una de esas personalidades tienen funciones diferentes. Ahora, pero por encima de todo eso, hay un director, hay un ingeniero en jefe, hay alguien a quien se le pide cuentas si acaso sucediera algún, o sea, se le comunica al director y el director le pide cuenta a los trabajadores. Perfecto. Quiere decir que ese superior es una persona también, pero es una persona que dirige, controla, indica y con el cual y nada debe suceder sin antes consultarlo con él. O sea, hay una personalidad que es igual a las otras personalidades, pero tiene en sí mismo a todas las otras personalidades. O sea, esa personalidad tiene el control de todas las demás personalidades o del trabajo que ejecutan todas las demás personalidades. Entonces, vamos a ver a esa termoeléctrica como al famoso Dios. O sea, eso que verdad absoluta está en todas partes, o sea, la termoeléctrica, ese es el famoso Dios. De esa termoeléctrica salen todas las energías, en este caso la energía eléctrica. Y esa energía eléctrica es la que se encarga de echar a andar todos los equipos. O sea, todo lo que es la creación, las manifestaciones, ocurre por esa energía. Ya eso lo veíamos ayer. Ahora, pero vamos a la termoeléctrica en sí, internamente. Esa gran termoeléctrica tiene agentes especializados para diferentes funciones. Son los avatars o los representantes de Dios. Llámense los mesías, los avatars, los... ¿cómo se le llama? Ya ahora yo ni recuerdo los nombres que en las diferentes literaturas le dan a diferentes agentes de eso. Y cada uno tiene una función determinada. No cumple más que su función. Pero también cada uno tiene una cercanía determinada al jefe principal. No todos están cercanos al jefe. Por ejemplo, un operario de mantenimiento no está tan directamente cercano al jefe de la termoeléctrica como lo está el jefe de mantenimiento. O sea, hay una cadena allí, hay todo un orden jerárquico. Por eso hay expansiones de Dios que son expansiones directas y hay expansiones secundarias, expansiones que son expansiones de las otras expansiones. O sea, no todas están cercanas así directamente a la personalidad superior. Ahora, todos esos trabajadores responden, tienen que responder, de hecho ejecutan aquello que es orientado por el jefe. Ese jefe es la personalidad, pero ese jefe tiene que saber de todo un poco. Él tiene que saber tanto de mantenimiento como de electricidad, como de administración, como de comunicación, de todo aquello, porque él es como, por decirlo así, el cerebro de la termoeléctrica o la persona. Si la termoeléctrica tuviera personalidad, fuera él el controlador de esa personalidad. Esa personalidad, entonces Dios, volviendo al caso de Dios, es así. O sea, hay algo en Dios, hay un elemento en Dios, por llamar un elemento, que no es un elemento, que puede hacerlo todo, se encarga de todo y lo controla todo y pone en funcionamiento a toda la gran maquinaria, tanto a sus trabajadores íntimos como a las energías que se encargan de todos. Y es a esa personalidad, es a ese aspecto específico del abstracto Dios a lo que la literatura le da el nombre de Krishna. Cuando ustedes escuchen en Bhagavad Gita que yo menciono el nombre de Krishna, me estoy refiriendo a la personalidad de eso que llamamos Dios. Simplemente a eso. Y entonces, eso se lo expliqué a ella, por supuesto, de forma mucho más sencilla, pero comprendió, porque muchas veces
tenemos comprensiones que se van por donde no es la cosa. Entonces, en los textos de hoy, el Señor dice lo siguiente: oh hijo de Kunti, yo soy el sabor del agua, la luz del sol y de la luna, la sílaba Om de los mantras védicos. Yo soy el sonido del éter y la habilidad del hombre. Yo soy la fragancia original de la tierra y yo soy el calor del fuego. Yo soy la vida de todo lo que vive y yo soy las penitencias de todos los ascetas. Oh hijo de Prita, has de saber que yo soy la semilla original de todo lo que existe, la inteligencia de los inteligentes y el poder de todos los hombres poderosos. Yo soy la fuerza de los fuertes, desprovista de pasión y deseo. Yo soy la vida sexual que no va en contra de los principios religiosos. Oh Señor de los Bharatas, Arjuna, has de saber que todos los estados de existencia, ya sean de la bondad, de la pasión o de la ignorancia, los manifiesta mi energía. En un sentido, yo lo soy todo, pero soy independiente. Yo no me encuentro bajo la jurisdicción de las modalidades de la naturaleza material, ya que, por el contrario, ellas se encuentran dentro de mí. Si leemos con cuidado estos versos, cuando a veces dice el Señor, que pone ejemplos, yo soy esto, por ejemplo, yo soy el sabor del agua, la luz del sol y de la luna, la sílaba Om de los mantras védicos, yo soy el sonido del éter, la habilidad del hombre. Y así sigue diciendo, cada vez que él dice yo soy algo, se está refiriendo a la esencia de algo determinado. Por ejemplo, yo soy el sabor del agua, la luz del sol y de la luna. Si usted le quita a esas tres cosas, esos elementos o cualidades que él menciona, esas cosas dejan de tener sentido. Y así lo hacen todos estos textos para no repetirlos todos. Él está diciendo en esencia, yo soy la esencia, yo soy el fundamento de cada cosa. O sea, yo soy el fundamento de cada cosa. Pero al mismo tiempo le está dando a Arjuna una posibilidad tremenda. A ver, muchas veces no todo el mundo tiene una tendencia filosófica. No todo el mundo tiene la tendencia a gustarle estudiar textos y además eso es demasiado complejo. Y entonces muchas personas necesitamos tener una manera un poco más simple de reconocer al Señor Supremo presente en nuestra vida cotidiana. Entonces cuando uno lee estos textos, yo soy el sabor del agua, yo soy la luz del sol y de la luna, yo soy la sílaba Om de los mantras védicos, y sigue, yo soy la habilidad del hombre, la inteligencia del inteligente, etcétera, etcétera. Cuando uno escucha eso y se le queda de alguna forma en la mente de uno, entonces uno en la vida cotidiana puede recordar constantemente a Dios. Porque, por ejemplo, uno tiene sed y toma un vaso de agua y automáticamente se acuerda de este texto y dice, caramba, Krishna dice, yo soy el sabor del agua. O sea, se estableció un vínculo entre una experiencia cotidiana y el recordar a Dios. Pero entonces uno sale, uno hace así, se levanta en la mañana y sale de casa, wow, ya amaneció, qué bueno, ya el día está claro, mira, ya el sol salió, ey, espérate, Krishna dice, Bhagavad Gita, yo soy la luz del sol. Wow, o sea, el amanecer, la luz del sol, el sol que dura todo el día, te hace recordar de nuevo la presencia de Dios. Por la noche ya estás allí, terminaste tus quehaceres y miraste por la ventana, wow, y llamaste a tu familia, a tu hijo, niños chiquitos, es curioso, mira, ven acá, mira la luna qué grandota está, y mira cómo brilla, pero te acuerdas entonces, wow, Krishna dice, Bhagavad Gita capítulo 7, que Él es también la luz de la luna, entonces te acuerdas otra vez de Dios. Pero entonces cuando vas para el trabajo o en tu casa o en tu escuela, hay una persona que tiene esa cosa de que parece inteligente, dice tantas cosas inteligentes y
Cuando esa persona está hablando, tú estás escuchando y dices, wow, qué persona más inteligente, pero se activa otra vez en ti un mecanismo psicológico. Wow, Krishna dice, Bhagavad Gita, yo soy la inteligencia de los inteligentes. O sea, el discurso de esa persona, que no tiene que ver nada con Dios, ni su discurso tampoco, te hizo recordar a Dios. O sea, Krishna no solo le está diciendo a Arjuna, mira, yo soy la esencia de todo, sino que le está dando a Arjuna y a todos nosotros un mecanismo muy simple para recordarlo constantemente. En esta vida cotidiana es muy difícil acordarse de Dios, porque nuestra vida cotidiana exige, demanda mucho de nosotros. Entonces, las personas necesitan, mientras que lo tengan instalado en el corazón, mientras que llegan a desarrollar amor verdadero por Dios, necesitan de un recurso, de una herramienta que les ayude a acordarse de Dios de vez en cuando. Y esa herramienta, ¿cuál podría ser mejor que la de vincular a Dios con aspectos que tú día a día descubres o experimentas en tu cotidianidad? Hay algo importante. No debemos tomar literalmente este texto, lo debemos tomar como una herramienta. No es que Dios es literalmente ni el sol ni la luz del sol. Dios no es el sol ni la luz del sol. Dios es la esencia de todo eso. Porque el sol, sabemos, tiene una vida limitada. Llegará un momento en que esa estrella llamada sol colapsará y dejará de emitir luz. Y si eso sucede, podríamos decir entonces, wow, se acabó Dios. O sea, porque si Dios era el sol, bueno, se acabó el sol, bueno, se acabó Dios. No. Simplemente uno debe comprender que si eso está ahí, es porque Dios es su esencia. Todo lo que puede existir es porque Dios es su esencia, su esencia. Ahora, este texto se nos está dando como recurso para que podamos establecer un vínculo, un ancla, se llama así, podamos anclar a diferentes cosas que hay en este mundo material y que nos ayuden a recordar a Dios. Esa es la diferencia entre ídolos y no ídolos. Si usted va a un templo, vamos a la tradición cristiana, vamos a la vertiente católica. Si usted va a un templo y usted ve a una persona arrodillada frente a una cierta estatua, una imagen o un cuadro, qué sé yo, por ejemplo, que representa a la Virgen María, según la tradición cristiana, y entonces ve que esa persona está rezando o ve que está incluso llorando. Entonces usted, que no pertenece a esa tradición, incluso pertenece quizás a una tradición que está en contra de la representación de este tipo, usted automáticamente la acusaría, ¿verdad?, de idólatra. Mira qué idólatra, como llora frente a una estatua de mármol. La pregunta es la siguiente: ¿cómo tú estás seguro o segura que ella está llorando frente a una estatua de ¿cómo se llama eso?, de barro o de mármol, o frente a un cuadro? ¿Cómo tú puedes estar seguro o segura de dónde está la conciencia de esa persona en este momento? ¿Tú eres capaz de ver su conciencia? ¿Tú eres capaz de ver incluso la atención, o sea, el foco atencional de su mente, dónde está situado? Si la mente es subjetiva y no se puede ver, ¿cómo tú puedes saber dónde está situada su atención y su conciencia? ¿Sabes qué? No lo puedes saber. Tú lo único que puedes saber es que su cuerpo está ahí arrodillado y que las glándulas lagrimales están secretando su producto específico llamado lágrima. Lo único que puedes saber es que está allí, sus manos están juntas y que frente a ese cuerpo hay una figura. Es lo único que tú objetiva y científicamente puedes saber. Lo demás es especulación tuya. Tú no tienes la menor idea de dónde está su conciencia, dónde está su corazón y menos aún cuál es el motivo de sus lágrimas. Tú no puedes decir, ella está llorando por la estatua o está llorando frente a la estatua. Eso es especulación mental.
Si revisamos nuestro discurso diario, somos tan especuladores. Eso no es ciencia. Prabhupada dice, el devoto que quiera avanzar tiene que ser científico. Tienes que librarte de todas esas cosas. Ahora, la pregunta es la siguiente. Vamos a suponer que esa persona está allí arrodillada, rezando. Según su tradición, esa imagen que está allí le recuerda o le representa la figura de María, la Madre de Jesús de Nazaret, a quien esa persona ha aceptado como su Señor y Maestro, y ha aceptado que ese Jesús de Nazaret dio la vida por ella y por el perdón de todos sus pecados, y que ese Jesús de Nazaret le ha prometido que si busca refugio en Él, entonces Él podrá no solo consolarla, sino llevarla de regreso al reino de Dios o al reino de su Padre. Esa persona ha buscado refugio completo en Jesús de Nazaret, pero también esa persona está allí. Y entonces cuando ve esa imagen automáticamente despierta en su mente el recuerdo de María, y ese recuerdo de María lo lleva a María como Madre de Jesús, y ese Jesús lo lleva a aquel que es su pastor eterno y su Señor querido, y eso lo lleva a pensar que su Señor querido sufrió tanto por ella y por sus pecados, y eso le da tanto sentimiento que ella comienza a llorar. La pregunta es, ¿por qué llora? Llora precisamente por la conclusión de que su amado Señor entregó la vida por ella. Quiere decir, literalmente, no está llorando por la estatua. Esa persona puede que no esté llorando por la influencia de esa estatua, ni porque está adorando la estatua, ni a las piedras, ni al mármol. Esa persona está llorando porque toda una cadena de pensamientos la llevó a un pensamiento final, que es lo que detonó su tristeza y llanto. Como que el que dice, ay Señor, discúlpame, porque mira todas las cosas que he hecho en mi vida y por esas cosas tú moriste, y mira, yo las sigo haciendo. O sea, es ese sentimiento, y ese sentimiento es purificante. Quiere decir que esa persona está bien situada. Entonces usted o cualquier persona no tiene el más mínimo argumento para decir que es idólatra. Puede que suceda lo contrario, puede que esa persona realmente tenga a esa imagen de piedra como la fuente de todo poder, y ni siquiera cuando la mira a esa imagen se acuerda de Dios. Simplemente cree que la imagen es la fuente del poder y bueno, llora por la imagen. En ese caso sí es idólatra. Pero usted no sabe por qué está llorando. Entonces usted no califique, porque usted puede que termine criticando o llamando idólatra a una persona que es una devota pura de Dios. Porque usted, como no sabe de dónde vienen sus lágrimas, usted supuso que es de la estatua y la llamó idólatra. Y la literatura sagrada dice que si blasfemas contra un devoto puro del Señor, entonces tu avance espiritual se destruye por completo. Tienes un perrito. Usted tiene algún perrito de mascota que usted quiere mucho. Vamos a suponer que usted vive solo o sola y tiene un perrito, o vive en familia pero tiene un perrito que ama mucho. Y vamos a suponer que un vecino le maltrata al perrito. A usted le molesta más, le duele más a veces que maltraten a algo que usted quiere mucho, a su perrito, por gusto, que a que lo maltraten a usted mismo. A veces a las madres, por ejemplo, les da más ira que maltraten a su niño que a que la maltraten a ella. No importa, me maltrataron a mí, no importa, pero con mi niño sí no te metas. Dios se molesta más cuando maltratas a su devoto puro, cuando blasfemas o difamas de su devoto puro, a que cuando blasfemas de él. A Dios no le interesa que blasfemes de él, porque Dios está por encima de eso, del honor y el deshonor. Él simplemente siente compasión por ti ya. Entonces tenemos que tener tanto cuidado con nuestro juicio. Entonces aquí tenemos una herramienta poderosa, sea la luz del sol, de la luna, la inteligencia de los inteligentes, la fuerza de los fuertes, la sílaba OM de los mantras védicos. Cada vez que usted oiga el OM, cada vez que usted vea la luz del sol, cada vez que usted vea la luz de la luna, cada vez que usted vea una persona fuerte, cada vez que usted vea una persona inteligente, cada vez que usted vea
todo eso que menciona Krishna aquí, y cada vez que vea muchas cosas más, cada vez que vea cualquier cosa, porque Dios es la esencia de cualquier cosa, usted tiene la oportunidad de acordarse de Dios. Eso se llama Sravana. Y entonces, disculpe, Smarana, o sea, recordar, y eso es una forma de estrechar su vínculo y relación con Dios. Aprovechen eso. Eso es importante, por eso la literatura es importante. La literatura te muestra maneras de cómo relacionarte con algo con lo cual tú en este mundo directamente no te puedes relacionar. Dios no está presente directamente en este mundo. Dios no está presente directamente, sin embargo está presente en todo, pero ninguna de esas cosas es Dios. O sea, Él no está directamente. Él es la esencia de todo, pero Él no está directamente. Entonces hay que verlo, hay que encontrarlo de manera indirecta. Usted tiene que encontrar cosas que le recuerden a Dios, que le recuerden y despierten en usted agradecimiento por Dios, la compañía de Dios, el apoyo de Dios, el refugio de Dios. Usted tiene que buscar cosas. Pueden ser cosas intelectuales, pueden ser cosas abstractas en su mente, pueden ser cosas objetivas físicas, pueden ser oraciones, pueden ser sonidos, lo que sea. Pero lo importante es que en su corazón eso le sirva para establecer la idea, la experiencia de contacto con Dios. Ese es el ejercicio. Ese es el ejercicio de la vida cotidiana y esa es la única forma que tenemos de recordar siempre a Dios. Cuando ya desarrollamos amor puro poder, ya no hay problema, porque aunque no veas nada, aunque no pienses nada, lo vas a recordar porque ya lo amas completamente. Pero no se engañen, no tenemos amor puro por Dios todavía, porque si fuera así no estuviéramos en este mundo, créanlo. Entonces, vamos a los recursos más primitivos. Trate de ver a Dios en las cosas. No confunda las cosas con Dios, pero trate de ver a Dios en las cosas como su esencia, de manera tal que cada cosa, toda cosa, incluyendo lo que usted califica como negativo, también les haga recordar a Dios. Que la gracia y el amor de Dios nos acompañe y que tengamos la certeza suficiente y creciente para ir viendo y descubriendo más a la presencia de la esencia de nuestro Señor en cada representación de este mundo material, pero aún así tengamos la lucidez para no confundirnos y creer que esa cosa es el Señor en sí y completamente. Hare Krishna, que tengan un buen día. Estoy finalizando esta llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna.